Infancia clandestina es una película publicada en 2011 y que fue dirigida por Benjamín Ávila, la cual está ambientada durante la última dictadura militar, que va desde 1976 a 1983, la cual fue conocida como el proceso de reorganización o de reconstrucción nacional. Para dar una pequeña sinopsis, la película trata sobre la infancia de Juan, la cual es un niño que proviene de una familia de montoneros, los cuales se mudan de Cuba a Argentina nuevamente para luchar contra la dictadura a través de operativos secretos, utilizando identidades falsas para que no los descubran y de esa forma vivir una vida supuestamente normal. Desde la mirada de un niño nos damos cuenta de que la película nos deja ver el miedo que siente Juan al querer decir algo erróneo, que eso perjudica a su familia, así como también él siente miedo al escuchar sirenas, ya que eso lo alerta muchísimo. También, por otro lado, está el silencio forzado al tener que mantener su identidad secreto y también con cumplir las estrictas reglas que sus padres le imponen, ya que él no puede decir quién es ni siquiera a sus amigos y mucho menos a la persona que a él le gusta. Por lo cual también se nos muestran las emociones que experimenta Juan, como por ejemplo el miedo, la confusión, la tristeza y también el deseo de libertad y amor, ya que él siente presión al intentar mantener secretos que él no entiende y él tiene que fingir vivir una vida normal cuando todo a su alrededor se está derrumbando. En todo este clima de represión, la escuela representaría el único lugar en el que Juan puede ser un chico común, puede ser alguien libre, pero también puede ser un espacio de peligro en el cual él puede ser descubierto. La pérdida de la inocencia en la película se refleja principalmente con los dibujos que son del mismo director, los cuales reflejan todos aquellos traumas que Juan ha experimentado durante toda esa etapa en la cual le generaron un trauma. De saqueo fue dirigida por Fernando Solanas, publicada en el año 2004. En este documental explica cómo Argentina llegó a la crisis económica, política y social del 2001. Muestra que todo esto empezó antes, o sea, no fue de un día para el otro, y especialmente fue durante el gobierno de Carlos Menem, cuando se privatizaron las empresas públicas como YPF o los ferrocarriles, entre otras. Estas medidas generaron endeudamiento, desempleo y pérdida de control sobre los recursos nacionales. El documento señala que también la responsabilidad es de los políticos y de los empresarios, ya que estaban vinculados a la corrupción y ellos, mientras que se beneficiaban, los ciudadanos, los del pueblo, se veían afectados. Con la llegada de Fernando de la Rúa en 1999, que duró hasta 2001, la situación empeoró ya que siguió el mismo camino de Menem. Siguió creciendo la deuda externa, aumentó la pobreza y se aplicó el corralito, que se basaba en que se limitaba el acceso de la gente a sus propios ahorros. Esto provocó que se hicieran protestas el 20 de diciembre del 2001, las cuales fueron reprimidas y terminaron con muertos y heridos. Tras esa crisis social, de la Rúa renuncia 6 meses antes de que termine su mandato y en 2002 hasta 2003 asume Eduardo Duhalde en plena crisis del 2001. Hacia fines del documental muestra que hubo cambios de gobierno, pero el país seguía igual. La pobreza era muy alta, la economía estaba deteriorada y muchas familias habían perdido tanto sus ingresos como sus ahorros. En este contexto surgieron movimientos sociales, las cuales intentaban organizarse frente a esta crisis. Después, el film cierra mostrando que en las elecciones del 2003 gana Menem, se retira del balotaje y ahí gana Néstor Kirchner. Y se asume, es como que comienza la nueva etapa de un país que busca reconstruirse. Por otro lado, La historia oficial es una película argentina que fue dirigida por Luis Penso y estrenada en 1985, apenas 2 años después de que haya terminado la dictadura militar. La historia se centra en Alicia, que es la protagonista, la cual vive una vida aparentemente tranquila con su marido Roberto y su hija pequeña Gaby. Pero todo da un giro cuando Ana, su mejor amiga, vuelve de su exilio de Caracas y, al charlar con Alicia, esta empieza a pensar de que su hija adoptiva, Gaby, podría ser una de las hijas de las desaparecidas. La búsqueda de la verdad por parte de Alicia simboliza un tipo de despertar que ella va a tener su propia conciencia a partir de sucesos que van a narrar tanto amigos como compañeros de trabajo e incluso bromas que sus alumnos le hicieron a ella, en lo cual ella empieza a buscar la verdad por sí misma para averiguar lo que realmente está pasando. El dilema que enfrenta Alicia es entre mantener su vida tal y como está, es una cómoda pero a base de mentiras, o de buscar la verdad y enfrentarse a las consecuencias de la dictadura. El hecho de descubrir de que su hija podría ser la hija de uno de los desaparecidos la obliga a cuestionarse absolutamente todo lo que creyó de su esposo, su familia y de todo el país.
Se relaciona con el contexto histórico de la época, ya que por ese entonces también había un despertar de la conciencia colectiva del pueblo, lo cual representaba la necesidad de recuperar la memoria y enfrentar todo lo que le estaba intentando ocultar. Y por esa misma razón surgen tanto las madres como las abuelas de Plaza de Mayo, la cual exigían información sobre sus hijos, y justamente toda la sociedad empezó a abrir los ojos luego de un proceso lleno de mentiras y de censura. La película retrata el rol del Estado como el único responsable y el causante del terrorismo de Estado, debido a los secuestros, torturas, censura e incluso la apropiación de bebés. La historia justamente se centra en Gaby, la cual representa la violación al derecho de su identidad, mientras que la vigilancia constante representa el control y el miedo impuesto por el régimen durante años. Alicia cambia porque deja de vivir en la negación y comienza a afrontar la realidad de frente, ya que al principio se la ve como una mujer rígida, disciplinada y que enseña en lo que cree, pero a medida que va escuchando testimonios empieza a dejarse llevar por las bromas de sus alumnos y en querer buscar la verdad realmente, se da cuenta de que tiene que cambiar, tiene que salir de esa zona de confort y pasa de ser parte del silencio para convertirse en alguien que busca justicia. Este cambio representa únicamente a la misma sociedad argentina, la cual fue abriendo poco a poco los ojos durante tantos años de dictadura militar. La película Pizza, Birra y Faso, dirigida por Bruno Stagnaro e Israel Adrián Caetano, se estrenó en 1998 y muestra la vida de un grupo de jóvenes pobres que viven en Buenos Aires. Ellos tratan de sobrevivir como pueden, sin trabajo ni oportunidades, haciendo pequeños robos y pasando el tiempo juntos. El título hace referencia a las tres cosas que los acompañan todo el tiempo: la pizza, la cerveza y el cigarrillo, que representan su forma simple y limitada de vivir. Los personajes principales son el cordobés, su novia Sandra y sus amigos Pablo, Frula y Megaboom. Todos viven en una pensión cerca de Constitución, en un ambiente muy precario y sin futuro. El cordobés sueña con tener una vida mejor, pero la realidad lo empuja siempre hacia el delito. A pesar de que intenta cambiar, el sistema no le da ninguna oportunidad, y junto a sus amigos hacen robos chicos y la mayoría mal pensados y sin éxito. Una escena particular es cuando el cordobés y Sandra hablan sobre irse del país. Ella, cansada de la miseria, le propone escapar juntos, aunque sea de Uruguay, buscando una vida mejor. En esa conversación se refleja el deseo de muchos argentinos de la época de escapar del país por la crisis económica y la falta de oportunidades. Ellos piensan que si logran reunir algo de dinero robando, podrían mover la plata argentina a otro país, donde quizá el dinero valga más y puedan empezar de nuevo. Esa idea de huir refleja muy bien el sentimiento de desesperación que vivían los jóvenes de los 90, cuando muchos argentinos comenzaron a emigrar por la situación del país. Todo termina en tragedia cuando el cordobés intenta un último robo para juntar dinero y escapar con Sandra, pero la policía lo persigue y lo mata. Ella queda sola esperando a su hijo, lo que muestra que el ciclo de pobreza y exclusión sigue repitiendo. La historia de Pizza, Birra y Faso se desarrolla en Argentina de los años 90, durante el gobierno de Carlos Menem. En esa época, el país vivió muchos cambios económicos, se privatizaron empresas y ferrocarriles, se aplicó el plan de convertibilidad y el Estado dejó de intervenir tanto en la economía. En un principio hubo estabilidad, pero luego aparecieron problemas como el desempleo, la pobreza y la desigualdad. La película refleja muy bien las consecuencias de esas políticas. Los protagonistas son jóvenes sin trabajo, sin estudio y sin oportunidades que viven en los márgenes de la sociedad. La película muestra la vida de los jóvenes de una forma muy realista y cruda. Ellos no roban por maldad, sino por necesidad. No tienen acceso a la educación ni a un trabajo digno y la única contención que encuentran es en su grupo de amigos, donde hay mucha lealtad y compañerismo. Un tema importante es la desesperanza. Los personajes viven el día a día sin sueños ni futuro. El embarazo de Sandra parece una posible salida, pero el final trágico demuestra que esa esperanza no llega. También se ve una relación muy negativa con la autoridad. La policía parece violenta y represiva y no como una fuerza que protege. En cuanto a la crítica social, Pizza, Birra y Faso denuncia cómo las políticas económicas de los años 90 dejaron a muchos jóvenes excluidos y sin futuro. Critica tanto al Estado por no hacerse cargo y a la sociedad por mirar hacia el otro lado. En conclusión, la película muestra la realidad de una generación que creció sin oportunidades en un país desigual, que más que una historia de delincuencia es una historia de exclusión, de sueños rotos y de una sociedad que dejó afuera mucho. La película Luna de Avellaneda, dirigida por Juan José Campanella y protagonizada por Ricardo Darín en el papel de Román Maldonado, cuenta la historia de un club social de barrio, el cual pasa de ser un lugar lleno de vida a estar al borde de la quiebra. A través del club y de sus socios, la película refleja la situación social y económica de Argentina durante los años 90 y la crisis del 2001. La película empieza con una escena del pasado, donde el club está lleno de familias, música y actividades. Esto simboliza una época del país con más trabajo, estabilidad y sentido de comunidad.
Pero cuando la película avanza al presente, vemos un club vacío, con deudas y socios que ya no pueden pagar las cuotas por la crisis económica. Esa decadencia del club representa la decadencia que vivió el país en esos años. Los personajes muestran cómo la crisis afecta a las personas. Román, que es el protagonista, no consigue trabajo, su matrimonio se complica y muchos socios se alejan porque la situación económica los supera. Esto refleja problemas reales del país, como el desempleo, la pobreza y la pérdida de instituciones barriales. Una de las escenas más importantes es la reunión de socios para decidir el futuro del club. Algunos quieren venderlo para convertirlo en un casino, mientras que otros quieren defenderlo. Este conflicto simboliza la división entre quienes resignan a la crisis y quienes buscan resistir y cuidar de lo que es de todos. Aunque finalmente gana la idea de vender, un pequeño grupo decide seguir luchando para mantener vivo al club. Esa lección muestra la esperanza y la resistencia y la importancia de la comunidad incluso en los momentos más difíciles. En conclusión, Luna de Avellaneda no es solo la historia de un club, es una metáfora de la Argentina. Refleja cómo la crisis golpeó a las instituciones y a las personas, pero también cómo la solidaridad y el compromiso pueden ayudar a reconstruir lo que se perdió. El Garaje Olimpo es una película argentina, la cual es dirigida por Marcos Becci y es ambientada durante la dictadura militar argentina. Este es un periodo de represión, de desaparición y control absoluto del Estado. María era una joven, el personaje principal, era una joven alfabetizadora y militante, la cual es secuestrada y llevada a un centro mecánico que funcionaba como centro clandestino, el Garaje Olimpo. Allí enfrentaba torturas, interrogatorios y las amenazas de desaparición. Estos espacios, los del centro clandestino, eran cerrados y secretos, lo cual generaba miedo en los detenidos. Afuera, la ciudad parecía normal, lo cual esto evidenciaba cómo la represión afectaba a la sociedad y el territorio aunque no fuese visible para todos. Dentro del centro clandestino, María se cruza con Félix. Él la conocía y a él le gustaba María. Pero esto mostraba cómo... y como él era el represor, no podía mantener vínculo con ella, y esto mostraba cómo la dictadura rompía estos vínculos personales y las relaciones. La película genera angustia, ya que todo esto también ayuda a comprender el sufrimiento de las víctimas y el impacto psicológico de la represión que tenía. La historia evidencia cómo la violencia del Estado deja marcas en las personas, la memoria colectiva y el territorio. Las escenas de tortura, desapariciones y manipulaciones de relaciones muestran los efectos duraderos de la dictadura.